Vale. Bueno, egunon, hasiko gara. Consejo Rector correspondiente a diciembre de 2020 y comenzamos con el primer punto de orden del día, que es la aprobación del acta del Consejo Rector anterior y ordinario del 18 de noviembre. ¿Alguna cuestión al acta? Sí, Paula. Nada, dos cosas muy sencillas. Una, que había una errata en mi nombre, simplemente para que lo corrijan, por favor, porque se había colado alguna letra. Y otra, que ponía que se había hecho vía streaming la Junta Rectora. Entonces, sin más, se hizo en presencial. Se pone que es vía streaming y luego en el salón de plenos. Entonces, bueno, para que quede constancia que fue presencial. Querrá decir que se retransmitió por streaming, ¿no? No, pero es que pone que se hizo la reunión y luego pone vía streaming. Entonces, sin más, Vale, para vale. que lo corrijan un poquito y que quede más claro. Solamente Vale, eso, gracias. Lo que toque. Venga, siguiente punto del día, que es 66, que es la dación de cuenta de la resolución de presidencia 113-2020, por la que se aprueba una transferencia de crédito de 17.607,52. Tenéis la documentación correspondiente. Si hay alguna pregunta. Sí. Sí, una pregunta. ¿Por qué también se da de baja de limpieza? A ver, porque creo que lo comenté en otro consejo rector anterior. Nosotros hemos ido viendo cuáles eran los gastos, el crédito que disponíamos y los gastos que vamos teniendo, y vemos que no vamos a consumir ese crédito, entonces hacemos una transferencia a otro gasto, nada más. Ya creo que lo comenté también en otro consejo anterior, que el tener cerradas instalaciones nos supone, aunque aumentemos la frecuencia en las instalaciones que están abiertas, supone que hay un montón de trabajos extraordinarios, por ejemplo, que no se realizan. Por ejemplo, que nos hagamos una idea, y ahora que ya estamos con el año finalizado, todos los trabajos de limpieza ligados a eventos, entre comillas, nos los hemos ahorrado. No me hubiera gustado ahorrármelos, pero nos los hemos ahorrado. Y vale, son muchos. Y respecto al gasto, que es como tal, bueno, la resolución de presidencia, la transferencia de crédito, el tema de... porque es cómo se refuerza ese servicio de socorrismo, porque pone que es por COVID, entonces por saber en qué consiste. Pues eso igual lo puede explicar Gorka, porque es una decisión de... Vale. Para el control de aforos y espacios, en verano hemos tenido que reforzar un poco el servicio y además de 3 a 4 se hacía una limpieza superficial que la hacían los propios socorristas y hemos tenido que reforzar un poco el servicio de socorrismo. Perdón, ¿cómo que los socorristas hacen la limpieza, pero damos de baja parte de la limpieza? Entonces... No, de cosas que quedan en la piscina, de gafas, bañadores. En verano, como pasa más afluencia de público, pues quedan restos y recogen un poquito todo lo que hay. Y sobre todo para el control de aforo y de espacio en la piscina. A ver, el tema lo explico yo. De 3 a 4 cerrábamos la piscina porque había cambiado el turno y hay que echar un vistazo a toda el área para hacer una recogida pues, de las cosas que se deja la gente o incluso que se quedan en la piscina, nada más. Esa parte de limpieza. Y esto es lo que, digamos, que se paga de más como refuerzo del socorrismo. No estaría previsto en el contrato y pues hay que pagar la parte. Pero es algo que han hecho, por lo que decís, de forma habitual, ¿no? No, porque normalmente nosotros no cerramos a mediodía en situación de verano normal. En verano, pero es que como lo estáis trayendo ahora... Bueno, porque se habrá liquidado ahora ¿cómo se llama? La modificación, el acuerdo, la factura, quiero decir. Tener en cuenta que hemos cerrado el 1 de octubre las instalaciones, o sea que hasta el 1 de octubre han estado, luego hay que hacer cuentas y hay que mirar, ¿vale? Vale, y sobre los estudios y trabajos técnicos del Thinking Fadura, que son 14.000 euros... Sí, te explico, mira. Hemos, aprovechando que quedaba dinero libre, hemos contratado el diseño de la seguridad de la cervecera, que no está incluido en el contrato. El diseño, se llama seguridad por diseño, ¿vale? Es decir, queremos incluir en el proyecto básico la parte de seguridad vinculada al resto del parque. Como sabéis, estamos trabajando en un proyecto de seguridad y conectividad para todo el parque, y como cuando contratamos la cervecera no sabíamos lo que íbamos a hacer, pues no metimos esa parte. Son unos 3.000 euros lo que nos cuesta diseñar toda la seguridad vinculada al sistema del parque, ¿vale? Y luego estamos también preparando el manual de procedimiento, porque lo teníamos para hacer más tarde, pero también hemos visto cosas ahora durante el COVID que nos parece interesante que tengamos redactadas lo antes posible. Entonces, eso también lo hemos contratado a primeros de diciembre y esperamos tenerlo pues en breve. Vale, es que yo pensaba que todo el tema de Thinking Fadura ya se estaba metiendo de cara al 2021 en las diferentes partidas que hemos ido comentando, y como había una que era que
que si no me equivoco de más de medio millón de euros. Pensaba que este tipo de detalles vendrían ahí. ¿Más de medio millón? Había ¿En una el cuenta de la que presupuesto? estuvimos En el hablando. presupuesto había hay una No, la de- que estaba dentro de inversiones. Yo pensaba Esa, que ahí iba a pero estar. esto no es inversión Que pura y tiene como dura, gastos Esto sin es un más. estudio, Vale. estudio técnico que hemos pedido para hacer pues eso, el manual de procedimiento de la seguridad de toda la zona del parque. ¿Vale? De todas maneras, cuando estos documentos se vayan generando, pues los traeré aquí, pero los iremos colgando en la página del Thinking, o sea que estarán disponibles. Pasamos al siguiente punto, que es otra habilitación de crédito, otra transferencia, perdón, por importe de 67.000 euros, que es para, creo que se publicará hoy, ¿no? La redacción del proyecto de estabilización del edificio de Frontones. Sabéis que en el Thinking Fadura hay un proyecto importante para reordenar todos los espacios del edificio de Frontones. El primer paso que hay que dar es estabilizar la instalación, porque sabéis que es un edificio antiguo que tiene problemas de tipo estructural y lo que contratamos ahora es la redacción del proyecto, que sale a concurso, pues creo que se publicaba hoy. Sí, preguntas, claro. No, que te veo... Vale, preguntas. No, que te veo que ibas a pulsar, perdona. ¿Preguntas? Vale, siguiente punto es la propuesta de acuerdo para la prórroga a favor de la UTE de limpieza, que pone ahí el nombre. Bueno, como sabéis, iniciamos el procedimiento de contratación del próximo concurso, el Consejo Rector anterior, y ahora traemos la prórroga hasta la adjudicación del mismo. ¿Sí? Una duda. Me he estado echando un vistazo a los diferentes informes y, si no me equivoco, pone que era hasta el 20, ¿no? Que es cuando entraba en vigor la prórroga. Es decir, ahora estamos en la prórroga de facto. Sí. O sea, se está trayendo hoy la propuesta de acuerdo, pero mi pregunta es, sabiendo que iba a acabar el 20 de diciembre, ¿por qué no se trajo en noviembre? Porque otras veces sí que se ha traído con un poquito más de antelación. Entonces, bueno, por saber un poco... Pues porque hay una normativa nueva que exige tener aprobado, convocado el concurso anterior para hacer la prórroga. Pero está ya convocado, porque en el informe pone que se están redactando los pliegos. No, sí, hemos convocado el mes pasado, aquí en el Consejo Rector. Pues en el informe ponía que estaban redactando los pliegos. Es que el informe igual es anterior, el informe de la propuesta de prórroga igual es anterior a la aprobación, pero la aprobación la hicimos el mes pasado, en el mismo acta podéis mirarlo. Ya, pero al no estar actualizado el informe que va parejo a esta propuesta, pues me generaba cierta confusión. Bueno, pero no es, quiero decir, no es relevante jurídicamente. Quiero decir, está aprobada ya la convocatoria y se puede realizar la prórroga. Vale. Bueno, pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, el siguiente punto es la propuesta de acuerdo a la suspensión temporal total del contrato administrativo especial para el local de hostelería. Bueno, os explico un poco. Aunque ahora ya la hostelería puede abrir, para que nosotros podamos, desde Derecho Quirola, hacerles una prórroga por el tiempo que han estado cerrados, necesitamos reconocerles la suspensión, ¿vale? Es un acto jurídico para poder ampliarles la apertura en función del tiempo que han estado cerrados, ¿vale? Esto ocurre lo mismo. Quiero decir, aunque ya pueden abrir, porque ya la normativa permite abrir hasta las 8 de la tarde, para que puedan hacerse acreedores a la prórroga por el cierre que ha habido del 6 de noviembre a no sé qué fecha exactamente, necesitamos reconocerles la suspensión del contrato, ¿vale? No tiene otro objetivo que luego poder tramitarles una prórroga del contrato. Pixkat, Sí. Pixkat, zer esan nahi du temporal total? Espera. Bueno, temporal total quiere decir que es por un tiempo determinado y del cierre de todo el servicio. Vale, hori izan zabatza. Vale. ¿Han vuelto a abrir ya? Pues no, ¿se han vuelto a abrir? No, es que, vale, según la documentación ponía que hasta que decidan abrir. Sí. No sabemos cuándo va a ser, lógicamente, sí, que cubre este tienen periodo. Que hacer su estimación de si les merece la pena abrir o no. Ten en cuenta que al tener tampoco no tenemos todos los servicios habituales de Derecho Quirola que en marcha, pues ellos también hacen su valoración y dicen, hombre, pues no tenemos cursos, no hay deporte escolar, hay muy poco deporte federado, pues ellos también ven que su negocio, o sea, que abrir les sale más caro que no abrir. ¿Sí? Perdona, me confirmaron que a mediados de enero abrían.
Vale, es que precisamente como eso, como ponía que hasta que decían abrir, lógicamente dependiendo de las circunstancias, entiendo que el tema de los cursos es relevante. Si se ha decidido que no va a haber cursos hasta verano, No, igual pero es estamos- relevante el tema de los clubes, pero es muchísimo más relevante el deporte escolar, ¿eh? Sí, Eso bueno, tenerlo pero viendo la clarísimo, situación porque actual, bueno, la pues había- potencia del deporte escolar y sobre todo los fines de semana es, vamos, si hubiera deporte escolar seguramente abrirían, porque es donde donde se mueve la mayor parte de gente y sobre todo que viene, cuando hay deporte escolar y competición, viene mucha gente de fuera que usa la cafetería. Bueno, pues lo mismo, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, queda aprobado. 70, que es la propuesta de acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo como consecuencia de la relación de puestos del organismo autónomo local. Y yo poco os voy a contar que no esté en los escritos o que hayáis podido conocer. Sabéis que empezamos el proceso a primeros de año, que tuvimos un parón importante, bueno, durante el COVID por razones obvias, y que nada más pasar el verano, pues nos pusimos otra vez en marcha. Ha sido un trabajo muy importante del área de personal de Getxo Quirola, también en colaboración con el área del ayuntamiento y con el comité de valoración, que han ido también, han sido 2 meses y medio muy intensos, pues porque ha habido que hacer mucho trabajo. Hemos mantenido básicamente los criterios que se adquirieron en el ayuntamiento, que era el acuerdo que se encontró en su momento, que se alcanzó en su momento, y bueno, la valoración es la que conocéis. Alguna persona de este conservatorio me ha trasladado su sorpresa por el poco incremento, pero es que la masa de Getxo Quirola que es la que es y da para lo que da. No sé si hay alguna pregunta que yo pueda responder. Sí. Una preguntita. Veo aquí que en la valoración se tuvo en cuenta la posibilidad de trabajar por la tarde. Hay un complemento específico concreto. Sí. Hay funcionarios voluntarios para trabajar por la tarde. Vamos a poder abrir ya Fadura por las tardes. De hecho, nuestro próximo objetivo es durante el año que viene poder trabajar en un RPT donde hay personas ya que quieren trabajar por la tarde porque se han propuesto las condiciones y bueno, pues y también esto es una valoración personal, las circunstancias también de muchos trabajadores y trabajadoras de Getxo Quirola familiarmente han cambiado y bueno, pues el interés de trabajar por la tarde se está variando, ¿vale? Entonces sí que vamos a tener la oportunidad de abrir más. Ahora estamos abriendo, me parece que 10, no me acuerdo, ¿son 10 días a la tarde? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero unos cuantos días a la tarde y la intención es tener un servicio a la tarde, bueno, pues más o menos regular. Bueno, gracias. Sí. Hori, gure ustez hau, ez dakit zenbat denbora eraman duzuen langileekin egiten, baina guri azaltzen nahiko gutxi. Ez dakit, agian egokiagoa litzateke lehenengo balorazioaren emaitzaren inguruko azalpen zehatzago bat eta ondoren onarpena. Karo, ona, ekartzen duzue korrika eta presaka, balorazio zo bat, badakit ere horrek eragina izango du, balorazioaren eraginak urtarrilekoak direlako eta ondorioz langileek atzerapenak edo kobratu dezaketelako, baina agian beste prozedura bat eskantuko genuke, oso informazio gutxi jaso izan dugu balorazioen inguruan, justu egiten ari zala, eta oin heltzen danean da, bapatean balorazioa beraz du onartu behar, baina bai balorazioaren ondorioz eman daitezken errepetean ematen diren aldaketak. Bueno, prozeduraren inguruko kritika hori bakarrik. Vale. Y puedo estar de acuerdo en parte que es verdad que yo creo que se ha pedido información por parte de los grupos en algunos consejos rectores, se ha ido dando la que tenía, pero es verdad que cuando todo se ha precipitado, que ha sido a partir de octubre, porque es verdad pues que parte del comité de valoración tiene sus vacaciones correspondientes, a partir de octubre es cuando hemos entrado en toda velocidad, es decir, porque no solamente la parte de la celebración de los comités de valoración es la importante, es que al comité de valoración también hay que formarle, es decir, hay que explicarle qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las herramientas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las normas que tenemos que negociar y aprobar, las normas que nos autoimponemos, que no son otras que las que se autoimpuso en su momento el comité de valoración y el comité de empresa del ayuntamiento, porque el compromiso era seguir las mismas directrices que se había seguido en aquel momento. Y
puede ser, es verdad, que igual he pecado de no informar, ¿eh? Puedo reconocerlo, pero es que de verdad que la vorágine en la que estábamos metidos para poder llegar a la valoración dentro de este año, que los efectos tuvieran efecto dentro de este año, nos ha llevado a convocar un consejo rector el día 30 en el último momento. Entonces, vale, yo voy a reconocer, es verdad, que igual no ha habido toda la información que debería, pero es que no es un pero, hostia, perdón. No es, quiero decir, no es un pero, es que probablemente me he centrado tanto en que llegáramos en fecha que me he olvidado de lo demás. Y pues si pido disculpas. Creo que la valoración se ha hecho bien. Pueden preguntarle a los miembros del comité de valoración. Creo que se ha hecho de forma clara, de forma honesta y yo creo que además de forma muy rígida, no es la palabra, correcta. Entonces, bueno, que a mí me gustaría que hubiera salido mejor para la plantilla, pues probablemente, pero las normas que nos autoimpusimos fueron las que había, todas las conocíamos. Sí. Yo también un poco en la línea de lo que comentaba Ivonne, también como crítica política creo que hemos estado todos los meses pidiendo precisamente que se diera esa información. Se ha pasado del estamos haciendo algo, de repente se trae la propuesta. Me parece que hay que ponerle mucha más atención a esto. El año pasado ya estuvimos debatiendo largo y tendido sobre la valoración que se estaba haciendo en el ayuntamiento. Por nuestra parte ya dijimos que no estábamos de acuerdo con muchas de las cosas que se estaban haciendo y uno de los primeros errores que vemos precisamente es que los organismos autónomos se han basado en un trabajo hecho desde el ayuntamiento que quizá por vuestra parte os parece correcta y por la nuestra no. Nos parece una base que se ha tomado, que es legítima, pero que a nosotras no nos parece la correcta. Y de hecho se ha tenido límites como el tema presupuestario, ya se ha ido con un límite. También nos ha sorprendido que en Getxo Kirolak no existía antes un organigrama, según los informes, que se ha empezado una valoración sin ningún tipo de organigrama. Nos da la sensación también de que han podido las prisas. Esto también para trabajadores y trabajadoras de la plantilla pues genera cierto malestar porque también efectivamente tienen sus jornadas laborales, tienen sus vacaciones, su derecho al descanso, no llevan el mismo ritmo que se pueda llevar en el ámbito político y esto lo único que hace es que a la gente se le incomoda, no se tratan las cosas con la tranquilidad que se debe. De hecho, ya nos han trasladado que uno de los organismos han pedido en el comité que se vaya más despacio y seguramente en otros, aunque se apruebe ahora, también hubiesen pedido eso. Y la verdad es que es algo que parece que se está generando de manera como más habitual. Esto ya pasó en parte con el propio ayuntamiento y parece que en los organismos se está repitiendo. Entonces, este tema nos parece ciertamente revisable y muy mejorable, por no decir que, bueno, se debería haber tenido en cuenta. Y desde luego, bueno, sí que se nos ha llegado a trasladar incluso que no se está haciendo un esfuerzo por la formación de la plantilla y que no hay promoción interna, no hay posibilidad de promocionar internamente. En Getxo Kirolak, quieres decir, ¿verdad? En Getxo Kirolak. Vale, pues entonces, igual hay que hablar de esto de forma más extendida. No, pero porque... sí te voy a dar una explicación a lo que me acabas de decir. De todo demás, bueno, perdona. Voy a seguir más que nada por respecto al videoacta y sí. no por otra cosa, pero sí que me parece que hay que tener muy en cuenta este tema, el tema de la carrera interna de la plantilla, de los diferentes puestos y de las plazas. Y también ver si se ha hecho correctamente, tener en cuenta todas las tareas específicas que hay, porque nos consta que hay gente que no está contenta con lo que se ha hecho. Obviamente en las valoraciones sabemos que es imposible contentar a todo el mundo. No nos han llegado protestas en cuanto al tema del montante económico de si se suben más o menos los sueldos, que es algo que creo que la gente suele ser bastante comedida con este tema. O sea, es más la incomodidad por las prisas de cerrar al 31 de diciembre, que es cierto que es bueno el tema de la retroactividad, pero no a cambio de cualquier cosa. Entonces, estas prisas, tanto en el ámbito político como en el ámbito de la propia valoración, no nos parece que esté bien. Ahí coincido con Ivonne. Y me parece que tendríamos que hablar cuando se hacen este tipo de valoraciones y se piden las explicaciones oportunas en cada consejo rector, que se hable más de esa promoción interna, de la formación a las personas que están dentro de la plantilla y, bueno, y que se hagan las cosas mucho mejor. Y sobre todo que tengamos en cuenta que según se vayan haciendo este tipo de procesos, que no tendamos a que la calidad pueda disminuir en el servicio, que tengamos mucho cuidado también con cómo se van a hacer el tema de los cursos el año que viene, bueno, que en Getxo Kirolak eso se cuide un poco y que no tendamos al final a contratar más cosas y que se cuide más a la plantilla, simplemente eso.
Vale, yo te voy a responder brevemente, ¿eh? Hacerlo más despacio. Desde la presidencia de Hecho Quirola, que también era la presidencia del Comité de Evaluación, se propuso hacerlo más despacio. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta el año en el que estamos y en las circunstancias que hemos vivido todos. De hecho, en Hecho Quirola la plantilla no ha estado al pleno rendimiento hasta el mes de octubre. Entonces, no podemos pretender montar un comité de valoración como, vamos a decir, como tiene que ser, como en una cosa así, si no está toda la plantilla disponible. Eso es lo primero. Por tanto, lo primero que se le plantea al comité de empresa es, ¿vamos a por ello o no vamos a por ello? Si estimáis que la velocidad a la que vamos a ir es perjudicial, lo paramos. Lo paramos incluso a costa de incumplir el compromiso del presidente con la plantilla, que era sacar en el 2020 la VPT. Evidentemente, yo no soy adivino y no podía saber que iba a haber una pandemia, igual que todos, ¿vale? Pero ese era el compromiso. Entonces, yo, si me llega a decir el comité de empresa y la expresión del comité de valoración, oye, Álvaro, mira, esto no queremos que vaya deprisa, queremos hacerlo con más tranquilidad, pues, oye, se para y no se hace. Pero la plantilla y los representantes dijeron, vamos para adelante. Y desde el compromiso vamos para adelante, todo el mundo tuvo que arrear y arrear bien, porque hay que formarse, hay que reunirse, hay que compartir, hay que estudiar, hay que leer, hay que leer muchas páginas. Y además hay que seguir con la actividad laboral diaria. Eso por un lado. Sobre la promoción interna, a mí también me gustaría poder hacer promociones internas en Hecho Quirola, ¿vale? Y de hecho, nuestro objetivo es empezar con, lo primero es empezar con hacer la valoración, que era un compromiso, y la siguiente es estabilizar la plantilla. Porque para hacer promoción interna tiene que haber estabilización previa. No puede haber promoción si no hay estabilización. Entonces, ¿cuál es el siguiente objetivo de Hecho Quirola? Ir a la estabilización. Se está hablando de la famosa ley de los 8 años para interinos, no sé qué, no sé cuántos. Estamos a las expensas de ver qué sucede para proceder a los procesos de estabilización y luego iniciar los procesos de promoción, pero no se puede ir a promoción interna sin estabilización. Y los organismos autónomos, pues somos especialmente sensibles al tema de la inestabilización. Y por terminar, reitero mi disculpa, si no he sido suficientemente, si no ha habido información, pido disculpas. Como he dicho, yo personalmente me he centrado más en llegar a hoy que en que estuvierais informados, lo reconozco. ¿Vale? Y como entiendo que esto ya es una cosa mía, como entiendo también que tenéis información también del comité de valoración, pues a ver, que no tengo que contar con eso. Yo debo darle mi información porque sí, pero bueno, eso lo digo ahora, ¿vale? Sin más. Quiero decir que evidentemente claro que podíamos haberlo hecho mejor, pero lo hubiéramos hecho mejor y diferente, o sea, porque hubiera sido más tarde. No puedo decir más. No sé qué más decir, quiero decir. ¿Alguna pregunta más? Sí, es que ya no es solo por dar cuentas en el ámbito político que se te haya podido olvidar, es que se ha pedido las explicaciones y además cuando se nos traslada desde la propia plantilla que ha faltado información, que ha faltado transparencia, no sé si por las prisas o por cualquier otro tema, pero cuando hay esta apreciación por una parte, entonces nos planteamos si, aparte de que en el ámbito político, que es este Consejo Rector, nos han dado las explicaciones, qué ha podido suceder para que tampoco haya habido cierta transparencia con la plantilla, que no me refiero al comité, me refiero a la gente que no está en el comité y que también necesita saber cómo va ese proceso, qué reuniones está habiendo, qué actas, bueno, un poco de transparencia con el proceso para saber, porque al final la plantilla se ve directamente afectada. Cuando vemos que aquí no se da la explicación, que es donde debemos tratar este tema a nivel político, otro tema luego es que podamos, por supuesto, contrarrestarlo con parte de la plantilla, como se hace siempre, porque es lo lógico. Sí que pues vemos que aquí ha faltado esa información, que bueno, se aceptan las disculpas, pero no es suficiente, al menos por nuestra parte sí que queremos decir que esto debería haber estado en condiciones, no ha estado y eso no puede ocurrir porque ha sido muchos meses pidiendo las explicaciones. Pero bueno, me preocupa más la plantilla, que haya podido haber una parte en la que han sentido que no había información suficiente y que no se estaban haciendo las cosas con claridad. Entonces, bueno, la percepción igual del presidente y del comité ha sido que ha habido mucha transparencia, igual la gente de la plantilla no ha percibido lo mismo y deberían preocuparse por qué no hay esta misma percepción. Entonces, bueno, pues cuando aquí tampoco ha habido transparencia, quiero decir, sí, bueno, sí, espera, que hagamos un ejercicio también de analizar eso. Nada más. Yo mi responsabilidad la asumo, la he asumido aquí.
pero que no ha habido transparencia e información por parte de los trabajadores y trabajadoras de la plantilla que están en el comité, no. Y eso no es cierto, porque ha habido comités de valoración que se han trasladado de fecha precisamente porque se tenía que trasladar información a la plantilla. Aquí está una de las personas que están, dos personas han estado en el comité de valoración, pero es que el resto de las personas que están en el comité de valoración han estado informando permanentemente a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, que no ha habido información, es que yo lo pongo por parte de los representantes de los trabajadores a la plantilla, ¿eh? Por parte mía a vosotros, ya lo he reconocido. Es que no puedo hacer nada, de verdad que no puedo hacer nada más que reconocerlo. Me puedo fustigar, pero no vale para nada tampoco. Entonces, Gorka, si querías decir algo. No, Paula, yo como representante del comité de valoración y como parte de la plantilla, creo que la transparencia ha sido total y, de hecho, hemos tenido reuniones con todas las áreas, no una, sino varias, y todas las actas han estado colgadas en la intranet, disponibles y al alcance de cualquiera de los y las trabajadoras. Entonces, que se ha hecho deprisa, como ha dicho por igual sí, pero en cuestión de información y transparencia, creo que además el comité está formado por representantes de las diferentes áreas que además han ido contando a sus compañeros y compañeras todo lo que se ha ido haciendo, ¿eh? Bueno, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Vale, pues siguiente punto. Bueno, de información general os he introducido un par de certificados que hemos con IMQ, que tenemos la servicio de prevención. A la vez también hemos estado trabajando para el tema de todos los circuitos COVID, que nos han hecho algún montón de sugerencias que nos ha permitido ordenar un poco todas las instalaciones. Y bueno, si pasáis por allí, no tiene nada que ver cuando estábamos en junio y cómo están ahora, ¿vale? Más que nada por ordenar los espacios y ponerlos a disposición también principalmente para trabajadores y trabajadoras y usuarios. También se nos solicitó un documento sobre las cuotas mensuales que cobraban los clubs del municipio. También nos hemos enviado el documento. Si en algún momento queréis hacer una reflexión o preguntar alguna cosa, pues nos decís para que aclaremos. Y pasamos a ruegos y preguntas. Tengo dos preguntas, una de H. Bildu y otra del Partido Popular. Son la misma. Si queréis las leer las dos y contesto a las dos, ¿vale? Eduardo, ¿te importa? O Eduardo o Natalia, quien lo vaya a leer. No, gracias, Álvaro. Simplemente es la información que apareció sobre los 700 peces que habían aparecido muertos por un vertido de posible cloro en el río Govela. Ya preguntamos en una comisión, nos dijeron que están esperando algún informe, como ha pasado ya 10 días de aquella comisión, igual el informe está ya. Bueno, y si quieres leerla, Miquel. Bai, Eduardo esan duena, guk bai Gobele baian klorean isurita egon zela, esan ziguten informea egon zela, ja 10 egun pasatu direla, eta, bueno, argitzeko zer dagoen horren inguruan. Vale. Yo os voy a dar la información que tenemos en Getxo Kirola sobre nuestro proceder. Yo sobre el vertido no puedo decir nada, lo que puedo decir es sobre lo que hacemos y dejamos de hacer en Getxo Kirola. Desde que se localizó el vertido, nosotros hemos sufrido 2 inspecciones de URA y al menos 2 inspecciones de medio ambiente de Diputación. En la primera inspección, miraron cómo estaban las instalaciones y nos han requerido una serie de documentación para saber si éramos nosotros o no. Os voy resumiendo un poco la documentación que le hemos enviado a URA, así como las inspecciones que ha hecho la Diputación. Nos han pedido documentación sobre el vertido de aguas. Brevemente, Getxo Kirola vierte 3 tipos de aguas: aguas fecales, aguas pluviales y aguas de piscina, ¿vale? Las aguas residuales están conectadas a la red de saneamiento con un permiso, con una autorización de fecha del 20 del 10 del 97
por el consorcio de agua a la red de saneamiento. Así que, bueno, se le ha trasladado la autorización del vertido a la red de saneamiento de las aguas fecales. También, en una de las inspecciones, tanto URA como Diputación detectaron que hay 2 vertidos que salen al cauce. En ambos casos agua limpia. Uno de ellos es una autorización que tenemos en Quecho Quirola de vertido de agua limpia a cauce público, es decir, los desagües de las piscinas durante todo el año, pues el agua sale por ahí. Y luego el otro es un cauce pluvial que atraviesa las instalaciones por debajo, que debe provenir de Iturribarri, ¿vale? De la zona de Iturribarri. Bueno, como había cierta polémica con esos vertidos, nosotros los hemos analizado. Sabemos lo que son porque, evidentemente, uno de ellos tiene una temperatura un poco superior a la que debería de tener, no a la que debería de tener, sino a la que sería normal si fuera un agua pluvial. El vertido está autorizado con esa temperatura y un contenido de cloro que también está dentro de los márgenes, y os puedo decir el contenido de cloro exactamente, porque lo tengo por aquí apuntado. El contenido de cloro es de 0,03 partes por millón y el del otro vertido, que no es nuestro, es de 0,10 partes por millón, que en cualquier caso es inferior incluso al contenido de cloro de la red de consumo. A partir de ahí, pues estos son los datos de nuestros vertidos. Nosotros no hemos hecho ninguna acción no habitual todos los años en el proceso de limpieza de las piscinas de verano. Entonces, no sabemos si hemos sido nosotros o no hemos sido nosotros. Lo que nosotros no podemos, o sea, lo que nosotros podemos decir es que hemos hecho todo como siempre, con los mismos procedimientos. También nos sorprende, y eso ya es a nivel particular, que lo sucedido ha sucedido a 1,5 kilómetros, pero bueno, eso son pues, probablemente dinámicas de fluidos que suceden, y lo que seguimos es investigando lo que sí hemos podido ser nosotros. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, pues nosotros ahora tenemos un depósito de cloro enterrado, hemos solicitado autorización para sacarlo y poder revisar si ha habido algún tipo de problema con ese depósito. Estamos a la espera que de Medio Ambiente de Diputación nos autorice a sacar el depósito, y si el depósito estuviera averiado, pues tendríamos que repararlo, y si hemos sido nosotros los responsables, pues asumir la responsabilidad. Pero a día de hoy no tenemos, o sea, nosotros no podemos decir que nosotros hayamos vertido ni consciente ni inconscientemente nada al Gobela fuera de lo que tenemos autorizado, que son los desagües de piscina de forma habitual y el otro cauce que pasa por debajo de Fadura que vierte al Gobela. Y sobre la noticia del correo, pues solo puedo decir que es una noticia del correo, que decir que 700 peces yo no sé si ni siquiera lo sabrán en el Gobela. Pero bueno, eso es una opinión personal. No sé si hay alguna pregunta más concreta. De todas maneras, el informe de URA no nos ha llegado todavía, Estamos a la espera de que URA nosotros le hemos mandado toda la documentación que nos han requerido, que es, como he dicho, las autorizaciones de vertido, la autorización de vertido a cauce público que la da URA, o sea que quiero decir que además les hemos puesto en una nota que les hemos mandado, es que además estos 2 vertidos que hay los habéis entubado vosotros en las obras de encauzamiento, es decir, están entubados con una clapeta. Entonces, en cuanto tengamos noticia, nosotros pues la comunicaremos, ¿vale? Pero lo que sí queremos aclarar si hemos sido nosotros o no, y sí queremos aclarar si tenemos que retirar el tanque que tenemos enterrado o qué tenemos que hacer para mejorar las condiciones de la instalación. Pero evidentemente todos los procedimientos que hemos seguido este año son los mismos que el año pasado y no ha habido nada extraño en las operaciones de mantenimiento. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues yo no tengo más preguntas. Si tenéis alguna, sí. Kurioso iruditu zaigu, eta horrek ez du esan nahi kontra gaudela, baina bai ez dugula ulertzen nola hartzen diren erabaki batzuk. Udalerriko udal taldeek, kirol taldeek, neguko kampusa ari dira egiten Getxo Kirolako instalazioetan.
Eusko Jaurlaritzak igorritako neurrietan eta Eusko Jaurlaritzak igorritako neurrien azalpen dokumentuan oso argi geratzen dela egin daitezkela kirol instalazio programatuak, baina ez kirol taldeenak, baizik eta kirol gune bat daukatena eta horren barruan instalazio programatuta dauzkatenak, nola izateko. Hala, argi uzten dute kirol taldeek ez dituela hori egin. Gure ustez egin dezakete, baina bueno, legeak esaten du hori. Edo aginduak esaten du hori. Bestetik, eskola kirola geldituta dago. Eta bestetik, eta hori da gauza guzti horiek ez daude Getxo Kirolaren esku, baina badago Getxo Kirolaren esku kirol ikastaroak bertan bera ustearena. Are gehiago, bertan bera ustearena eta hori aurre ikustea egoera hori mantenduko dela gutxienez 2021 urteko irailean arte. Aurrekontu asmotan agertzen danez. Orduan, ez dugu lertzen non dagoen hor koherentzia. Hau da, batetik, kirol ikastaroak ez direla egiten, osasun arazoak dira erabaki hori oinarritzen duten arazo nagusiak edo arrazoi nagusiak, eta bestetik, kirol instalazio publikoak usten zaizkie kirol taldeei kampusak egin dezaten. Hortik koherentzia iez egiten zaigu. Horren. Pues lo explico ahora mismo. Nosotros hemos primado desde el principio, creo que lo expliqué en el Consejo Rector anterior, cualquier actividad para menores por encima de las propias nuestras, es decir, incluso por encima de nuestros cursos. Cuando se ha suspendido el deporte escolar, hemos suspendido el deporte escolar, es decir, pero lo único que había en Getxo Kirola que era aquello que era vinculado a la actividad deportiva de jóvenes y de menores y evidentemente aquella que la autoridad sanitaria ha estado permitiendo en todo momento, que son las competiciones de esquemas semiprofesionales y profesionales, ¿vale? Pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Aclarando eso, quiero decir, nuestra prioridad siempre ha sido esa. Segundo, cuando llega el periodo navideño, existe una demanda por parte de padres y madres de conciliación, no solo de actividad deportiva en el ámbito de la salud y del ocio. No. Existe un problema de conciliación familiar. Y nosotros, los clubes, nos plantean, oye, tenemos esta demanda, ¿podemos solucionarla? Bien, con el decreto actual en ese momento, no era posible establecer actividad deportiva en edad escolar. Pero sí era posible establecer colonias, porque lo han hecho en otros sitios y lo están haciendo otras asociaciones que no son necesariamente deportivas, pero lo están haciendo. Entonces, nosotros no hemos hecho campus deportivos. De hecho, si veis la programación de los campus deportivos, nosotros hemos partido en 3 las actividades, de manera que sean actividades de conciliación, porque si una asociación, no voy a nombrar ninguna, pero una asociación de tiempo libre puede montar manualidades, ¿por qué no un club puede montar manualidades? Pues eso lo hemos hecho nosotros. ¿Vale? Es lo que hemos hecho. Si un club no puede... Lo que hemos dado es una prioridad a una necesidad de decir... creo que lo he dicho un montón de veces aquí hablando de las actividades y no actividades. Creo que hay actividades donde como administración debemos asumir el riesgo. Y el riesgo es que hay que dar un servicio de conciliación a quien lo necesita. Entonces, ahí sí asumimos el riesgo de hacer actividades. Donde no es necesario no lo asumimos. Entonces, la decisión que hemos tomado es que los clubs que sean capaces de montar colonias de conciliación con 1/3 de actividad física, 1/3 de manualidades y otro 1/3 de una actividad lúdica, se organizaran. De manera que no se trabajan disciplinas deportivas, sobre todo las que más perjudiciales está hablando a nivel sanitario, que son aquellas próximas que tienen contacto, próximas con contacto, y estamos trabajando y estamos dando una solución donde creemos que sí merece la pena arriesgar. Pero en las demás creemos que no merece la pena arriesgar. No merece la pena arriesgar por tener una actividad de ocio o tener una actividad saludable. No es el momento de pensar en la actividad física como actividad saludable. Es el momento de pensar en la actividad física, en la actividad de ocupación con fines de conciliación familiar y laboral. Ese ha sido el objetivo y creo que tiene toda la coherencia con lo que hemos estado haciendo. Sí. Bueno, primero que quede claro, no estamos en contra de que se hagan los campos. No. Estamos en contra de que no se hagan los cursos deportivos. Bien, sí, vale, eso así lo he entendido. El matiz.
Hombre, luego lo de ir dándole vueltas al diccionario para ver cómo lo encajamos está bien. También los cursos, toda la argumentación que has dado me sirve también para los cursos deportivos. No. A mí sí, Ah, a aquí ti no. vale. A mí me sirve para los cursos deportivos. También los cursos deportivos tienen un componente de conciliación. Este componente de conciliación de los campus de repente surge aquí, muy bien, se le va a dar unas vueltas, pero también a los cursos deportivos se les puede dar un componente de conciliación. Todo depende de cómo se enfoque cada una de las cosas. Lo que está claro es que el gobierno vasco es claro en eso. Entonces resulta que en un asunto donde se ha ido buscando una interpretación de la norma para hacer posible algo que nos parece bien, no se ha hecho en algo que la ley sí posibilitaba, que eran los cursos deportivos. Y es lo que y podemos discutir, pero creo que no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo. Es decir, a nosotros nos parece absolutamente incoherente. Preferiríamos no que se suspendan los campos deportivos, sino que se pongan en marcha los cursos deportivos con las garantías de seguridad, con el 30% de aforo, todo eso, que se haga porque la ley lo permite. Entonces, el nivel de la incoherencia lo entendemos ahí y lo hemos dicho desde el principio. Nos parecen muy bien los campos deportivos, pero hombre, resulta un poco raro, vamos a llamarlo raro, es decir, no vamos a hacer cursos deportivos por cuestiones de salud y en ese caso no os ha servido lo que hacían otros ayuntamientos, porque os los hemos puesto como ejemplo, os ha servido vuestra excesiva prudencia, unido, a nuestro entender también, a un querer mantener la calidad en teoría y un también podemos achicar un poco el presupuesto, os ha servido esto, o podemos reordenar algunos cursos, os ha servido esto. En el caso de los campus no, en el caso de los campus resulta que os sirve lo que hacen otros municipios, como acabas de decir. Os sirve el ir dando vueltas ahí a ver cómo decimos, ya no es una actividad deportiva, sino una actividad de conciliación. Tiene tela, pues que los llamen campus de conciliación. Quiero decir, no vamos a llegar a un acuerdo, me vas a explicar lo mismo. Yo estoy explicando ahora nuestra postura y demás. O sea, no le vemos coherencia. Lo coherente sería, vale, habéis hecho los campus deportivos, fenomenal. Venga, sacar el contrato de cursos ya y ponerlos en marcha, que al ritmo que va la contratación pública y la de este ayuntamiento, si empezáis a contratar ahora no va a ser ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. A ver si llega para abril. Vacuna, tal, no sé, se puede empezar a hacer determinadas cosas, que es lo que hemos visto en el presupuesto. Entonces, pedimos que reconduzcáis esta interpretación vuestra de la coherencia que no coincide con la nuestra, mantengáis los campus y empecéis con todo el proceso de contratación de los cursos deportivos para ponerlos en marcha cuanto antes, con todas las normas sanitarias que sean pertinentes en cada momento, siendo en ese momento prioritario que los cursos estén, a que estén dentro de los estándares de calidad que vosotros tenéis en la cabeza que tienen que estar, sino que estén. Oye, que no son de 20 personas, que son de 5, vale. Oye, que no son de... Vale. Oye, que este justo no se puede hacer porque implica que nos abrazamos o nos tiramos al suelo porque es debido, no sé, vale. Vale, pues entonces el otro montón se puede hacer. Y en esos cursos también hay cursos escolares y de conciliación. Y ya está, seguimos debatiendo, pero vale. Solo está aclarar de dos cuestiones. Primero, en Navidad no hay cursos deportivos, por lo tanto, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo algo que nos hiciera. En Navidad no hay cursos deportivos, por lo tanto, lo que estamos haciendo es cubriendo un hueco, una demanda social de conciliación, nada más. No te estoy hablando de que hemos copiado ahora a otros municipios, hemos copiado a otras asociaciones del municipio, asociaciones de tiempo libre del municipio, que están haciendo sus actividades en sus locales o en otros centros, ¿vale? Pero les hemos copiado no a otro municipio. Yo no he mirado fuera, en ningún momento. Lo único que nosotros hemos mirado fuera es para ver qué se les ocurría, pero nosotros nos preocupamos por lo que hacemos nosotros, tenemos nuestros criterios. Y segundo, insisto, y termino, ha sido una cuestión de asumir riesgos y asumimos riesgos aquí y no en el otro lado. Nada más. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues es que ricasco.